Buenas tardes. Vamos a continuar el ciclo que iniciamos la semana pasada y esta tarde tenemos con nosotros a José Antonio López Sáenz, que es doctor en Biología por la Universidad Complutense, es científico titular del Instituto de Historia del CSIC de Madrid desde hace casi 20 años. Ha trabajado sobre todo en cuestiones relacionadas con arqueobiología y arqueología ambiental o paleoambiental, especialmente sincronismos entre cambios climáticos y cambios culturales, que es uno de los temas, sin duda alguna, más atractivos en la investigación actual. Pero, aparte de eso, ha trabajado también otros tipos de analíticas paleoambientales novedosas, de registros sedimentarios, de turberas, de lagos, de yacimientos arqueológicos, análisis también relacionados con reconstrucciones paleoambientales y paleoclimáticas. Bueno, para dar una medida de su talla y de su altura científica, bastará decir que desde luego ha participado en 50 proyectos internacionales, más de un centenar de proyectos nacionales, que su producción científica, ahora lo comentaba con él, es de menos de... Está cortada hace 4 o 5 años, pero hace 4 o 5 años la producción científica era de más de 700 artículos científicos, 25 libros, más de 270 capítulos de libro, más de 400 artículos y, ojo, 100 de ellos, un centenar de ellos, en revistas Q1. No sé si ha llegado ya a las 20.000 citas, cosa que, desde luego, en el ámbito, por lo menos, de las humanidades es casi un sueño, es algo casi imposible de llegar. Además de todo ese nivel extraordinario científico, ha cultivado también con mucho interés y acierto las publicaciones divulgativas, incluyendo, por supuesto, entrevistas en radio, en televisión, vídeos y demás. Le ha quedado tiempo para dirigir casi una decena de tesis doctorales. Es miembro de los comités de casi 20 revistas internacionales, y además de varios idiomas actuales, habla, y por cierto muy bien, la lengua arqueológica. Quiero decir que es un científico con esa orientación, pero que conoce muy bien y lo demuestra a lo largo de las colaboraciones durante décadas con arqueólogos y con arqueólogas. Y eso es también extraordinariamente importante. Además de todo eso, yo que he coincidido con él en algunos eventos, la idea de invitarle hoy aquí a hablar también está relacionada con que, aparte de ese extraordinario perfil investigador, es, creo, que una persona, un colega comprometido socialmente, con mucha carga humanística, especialmente en las publicaciones divulgativas. Y eso a veces, en el mundo científico duro, a veces se queda un poco frío porque falta un poco, ¿no?, ese tipo de dimensión. Y le comentaba hace un rato, y es curioso, que hace 15 días acaba de salir un libro de un joven prehistoriador francés, Nicolas Teissandier, que se titula Nuestras primeras veces, que es un libro curioso porque este prehistoriador joven lo que ha hecho es recoger las primeras veces de muchos eventos internacionales. La primera migración, la primera representación pintada, las primeras joyas, el primer fuego, es decir, centrado en ese tema. Pero no hay ninguna de las 30 microhistorias que reúne el libro de Teissandier, no hay ninguna que esté relacionada con el cambio climático y el cultural. Cosa que, desde luego, es uno de los elementos hoy día, me atrevería a decir, más importantes y más fundamentales de la investigación arqueológica con las disciplinas que nos ayudan. Y hoy José Antonio nos va a hablar sobre palinología, evolución del paisaje, cambios climáticos y culturales. Y agradeciéndole
la aceptación para dar la conferencia, le voy a pasar la palabra, no sin antes recordar que si suena alguna alarma, que no cunda la alarma, valga la redundancia, porque están sonando, en fin, de manera aleatoria. Con lo cual, si suena alguna alarma, tranquilos, nos quedamos sentados en principio. Adelante, José Antonio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras. Como ha dicho Gonzalo, se me da bastante mejor escribir que hablar, así que espero no aburriros y espero no ir demasiado deprisa porque no tengo la costumbre de dar clase y suelo ser una bala, o sea que intentaré ir despacito. Efectivamente, os voy a hablar de cambios climáticos y creo que a día de hoy, con lo que tenemos en mente todos, lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, pues es un tema quizás de rabiosa actualidad, pero os hablaré de cambios climáticos fundamentalmente en la prehistoria. Pero os voy a hablar sobre todo de paisaje, de evolución del paisaje a lo largo del tiempo. El paisaje, como bien sabéis, el paisaje actual es el resultado de la acción de los seres humanos sobre su medio ambiente a lo largo del tiempo. No olvidemos nunca la escala temporal, por favor. Por lo tanto, el paisaje es producto de la historia y una de las principales herramientas que tenemos para estudiar la prehistoria, pero también la historia. En definitiva, el análisis integral del paisaje nos puede proporcionar numerosos datos para estudiar las sociedades del pasado. Cualquiera que pida a día de hoy un proyecto de investigación sabe que si pone la palabra patrimonio como una palabra clave va a tener un éxito casi de 100%. Bueno, pues el paisaje es una parte fundamental de ese patrimonio, tanto del patrimonio cultural como, por supuesto, del patrimonio natural. Si consideramos que la ecología es la disciplina o la ciencia que estudia los ecosistemas actuales, yo me dedico a la paleoecología, es decir, al estudio de los ecosistemas del pasado. ¿Y cómo lo hago? Pues a través del registro fósil y, en mi caso concreto, de un registro fósil que se llama pólenes y esporas que aparecen fosilizados en distintos tipos de contextos sedimentarios que luego veremos. Lo que nos interesa como paleoecólogos son básicamente las interacciones entre los seres humanos y los ecosistemas, tanto a escala espacial como a escala temporal. Es decir, una escala diacrónica desde el pasado al presente, ya veréis que empezaremos hace 3 millones de años hasta casi a día de hoy, y una escala también espacial de lo local a lo regional. Este tipo de estudio, al final, lo que nos permite es derivar en cuestiones de tipo paleoambiental, de tipo paleoeconómico y de tipo paleoclimático. La clave de todo es el cambio. ¿A qué me refiero con cambio? Bueno, pues cambios en la diversidad biológica a lo largo del tiempo, la transformación de los ecosistemas, la transformación de las sociedades, hasta qué punto los ecosistemas y las sociedades, es decir, los socioecosistemas, fueron o no resilientes a los cambios climáticos o a cualquier otro tipo de perturbación que ocurrió en el pasado, motivado o no por el cambio climático. Y también hablaremos en términos de desarrollo sostenible o sostenibilidad, que también es un tema de rabiosa actualidad. Al fin y al cabo, el paisaje, como veis en esta diapositiva, es una construcción humana. Empezaremos con los primeros homínidos y acabaremos prácticamente hace 1000 años. Como paleoecólogos nos interesa, en primer lugar, discernir el papel jugado por el ser humano en la configuración actual del paisaje, es decir, en ese paisaje cultural. Hablamos de paisaje cultural, que es un paisaje, lógicamente, de origen antropogénico, pero debéis saber que todos los paisajes que tenemos en este planeta son culturales, no hay paisajes virginales. Eso que vemos en las películas ya no existe. Y nos interesa, por lo tanto, saber cómo, cuándo y dónde, por ejemplo, empiezan a desarrollarse las actividades productivas, la agricultura y la ganadería, o de qué manera, a lo largo del tiempo, ocurre la dinámica antrópica, cómo los seres humanos antropizan y modifican el medio ambiente. Pero también, como paleoecólogos, nos interesa saber qué tipo de condiciones climáticas en el pasado se produjeron y cómo éstas intervinieron sobre las sociedades humanas, si se produjeron procesos de sincronismos o asincronismo entre distintos cambios culturales, si los cambios climáticos pudieron dar lugar a colapsos culturales, etc. Luego veremos algunos ejemplos. Tenemos un planeta realmente maravilloso, con paisajes de todo tipo. Aquí tenéis unas plantaciones de té en Sri Lanka, estos viñedos, estas choperas en Borgoña, en el noreste de Francia, estos alcornocales en el sureste de la península ibérica, el Parque de los Alcornocales en Cádiz, estos magníficos paisajes boreales del norte de Canadá. Todos son paisajes culturales, nada de esto es natural. En todos estos paisajes la huella humana puede ser observada. Aquí es el ejemplo más claro, estos campos de tulipanes en la feria de los Países Bajos. Pero cuando uno intenta analizar, eso te sonará, Gonzalo, el registro arqueológico, nunca puedes ligar ese registro arqueológico del paisaje. Esto es el altar del castro betón prerromano de Ulaca, en el norte de Ávila.
Y cuando intentamos interpretar este registro arqueológico, en este caso el altar prerromano, no podemos pensar que su interpretación va a ser la misma si está en un paisaje desértico como las Bárdenas, en un abedular en los Montes de Toledo, en un glaciar en los Pirineos, en la playa, en La Coruña, o finalmente, bueno, pues también el Pirineo Leridiano en este caso. La interpretación del registro arqueológico siempre tiene que ir ligada al paisaje que lo encuadra. Para estudiar el paisaje, el paleopaisaje más bien, contamos con toda una serie de registros paleoambientales, lo que llamamos la memoria del geosistema. Por un lado está el archivo, es decir, allí donde vamos a estudiar están los yacimientos arqueológicos, están las turberas, están los lagos, están los sedimentos marinos, los paleosuelos, las estalactitas, las estalagmitas, y por otro lado está la señal. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Pues están los anillos de los árboles, sería una señal, el almidón, los carbones, los granos carpológicos, los granos de semillas, la geoquímica, y en mi caso concreto la señal que utilizo es el polen y otro tipo de restos no polínicos que luego también veremos alguna foto. ¿Qué es el polen? El polen, por decirlo de alguna manera metafórica, pues es el equivalente a los espermatozoides en los animales, es decir, es el gameto masculino que tiene que fecundar el óvulo femenino. Para fecundarlo, pues las plantas, el polen emite una especie de pene, llamémoslo así, que sería el tubo polínico. No todas las plantas producen la misma cantidad de polen, luego veremos el porqué. Pero algunos de estos tipos de pólenes no llegan a fecundar el gameto masculino, el gameto femenino, y lo que hacen es fosilizar. Imaginaros un bosque con distintas especies, pinos, abedules, robles, encinas. Cada especie produce su polen específico, con su forma específica. Ahora veremos también fotos. Algunos tienen éxito y llegan al gameto femenino y lo fecundan y producen semillas, pero otros no, porque no todos los polenes tienen ese éxito. No todos los espermatozoides llegan a fecundar los óvulos, y algunos caen al suelo y fosilizan. Y pueden fosilizar a la vez que fosiliza el registro arqueológico. Y nuestro objetivo es estudiar este tipo de pólenes, estos pólenes que fosilizan en escalas temporales, en escalas espaciales, y a partir de ahí reconstruir el paleopaisaje. ¿Por qué podemos estudiar el polen en el registro fósil? Bueno, pues el polen tiene dos capas, una que se llama axina exterior y una intina, que es la interior. La axina, ahora veremos algunas fotos, varía dependiendo de cada especie vegetal, pero lo más interesante es que esta axina tiene un compuesto químico que se parece a la quitina de los insectos, que es la esporopolenina, y que es un compuesto que resiste y que permite que el polen fosilice y que se conserve en el registro fósil durante millones y millones de años. Para identificar los pólenes, hemos dicho antes que el polen es el equivalente a un espermatozoide y emite un tubo polínico. Para emitir ese tubo polínico tiene que romperse. Y para romperse, el polen tiene distintos tipos de aperturas, que son los poros y los colpos. Los poros son aperturas circulares y los colpos son rasgaduras longitudinales. Dependiendo de si tiene un poro, pues llamaremos al polen monoporado, triporado si tiene 3. Si tiene 3 colpos, tricolporados. Bueno, no os voy a aburrir con esto porque simplemente son tipos de aperturas, pero los pólenes luego pueden tener poros y colpos mezclados, etc. Cada tipo de polen, o sea, cada especie vegetal tiene un tipo de polen específico, que es lo que nos permite identificarlos en el registro fósil. Además, esa axina puede estar ornamentada. Puede tener pequeñas verrugas, puede tener espinas simples, puede tener retículos con distinto tamaño de luz, puede tener estrías, puede tener espinas y retículo, puede tener espinas de distintos tamaños, etc. Todos estos parámetros son los que los palinólogos utilizamos para identificar los pólenes de cada especie vegetal. Además, tenemos que tener en cuenta qué tipo de polinización tiene cada especie vegetal. Hay plantas que dispersan su polen por el viento, son las denominadas anemófilas. Son plantas que producen mucho polen y, por lo tanto, no necesitan tener flores llamativas. Aquí están los chopos, los álamos, los alisos, todas las gramíneas, los pinos. Vosotros os preguntáis, ¿dónde está la flor? Bueno, pues esos son flores, pero no tienen pétalos llamativos porque no tienen necesidad de tenerlos. No tienen que traer a ningún insecto, ya que dispersan su polen con el viento. Hay otras plantas que tienen polinización zoófila, es decir, su polen se dispersa por los animales. Puede ser por los insectos, que son las más comunes, se llaman entomófilas. Hay algunas incluso, como las orquídeas, algunas especies de orquídeas incluso son polinizadas por una única especie de avispa específica. También hay plantas que dispersan su polen por las hormigas, algunas por pájaros, son más raros, sobre todo en el mundo tropical. Aquí en el mundo mediterráneo no las hay prácticamente, y ya la más rara de todos son las que dispersan su polen por reptiles y anfibios e incluso por mamíferos. Para que veáis unas fotos de los pólenes tal cual nosotros las vemos al microscopio óptico, aquí tenéis un polen, por ejemplo, de un madroño. El madroño tiene la particularidad de que dispersa su polen en tétradas. Aquí tenéis, si lo consigo,
1, 2, 3 y 4 el que está detrás. Y si veis, cada polen individualmente tendría un poro y un colpo. Ese es el polen típico de todas las coníferas, los pinos, los alerces, los abetos, las píceas, que como son especies anemófilas y tienen que dispersar el polen a largas distancias, pues están provistos de 2 alas, que es lo que tenéis abajo. Hay polenes que son inaperturados, es decir, no tienen ningún tipo de apertura para emitir el tubo polínico, que es lo que hacen cuando tienen que emitirlo, directamente explotan, como ocurre con los chopos, con los enebros, con las sabinas. Aquí tenéis un típico polen monocolpado, veis la rasgadura, son de los lirios. El polen típico de las gramíneas con un solo poro y además, en el caso de las gramíneas y de los cereales, este poro alrededor tiene un anillo particular. Pólenes con 3 poros, como el del abedul, también ocurre lo mismo con el avellano. El del cáñamo, la marihuana o el lúpulo, también tienen 3 poros, pero veis que la forma de los pólenes son distintos, incluso la morfología del polen también, del poro, perdón, también. Pólenes con 5 poros, se llaman pentaporados, como ocurre con los alisos, con poros por toda la superficie, incluso con luz entre los poros, que son las quenopodiáceas. Bueno, simplemente para que veáis algunas fotos. Todos los cardos tienen este polen un poco bruto, por decirlo así, con espinas muy gruesas y con una axila también tremendamente gruesa, que facilita su dispersión por los animales. El polen de los robles y encinas, que tiene una axila un poco particular, como si fueran ladrillitos. Bueno, simplemente para que veáis fotos. Yo ya hace casi 20 años, además de estudiar los pólenes, también me especialicé en estudiar lo que llamamos microfósiles no polínicos, es decir, restos de hongos, de algas, de cianobacterias, incluso de algunos microinvertebrados que también aparecen en el registro fósil. Estos en particular de la izquierda son todos ellos hongos coprófilos, es decir, son hongos que aparecen en los excrementos de los animales y por lo tanto nos ayudan muy bien a trazar la dinámica temporal del pastoralismo, de la transhumancia, la transterminancia, etc. Y aquí a la derecha lo que tenéis son fotos de distintas algas cygnemataceas. Vale. ¿Cuáles son los pasos que sigue el proceso metodológico de un paleopalinólogo? Pues los que tenéis aquí. El primero, el muestreo, la toma de muestras en distintos contextos sedimentarios. El segundo, el tratamiento químico de esas muestras en laboratorio. El tercero, la identificación microscópica de los pólenes, siguiendo todos los parámetros que hemos visto antes. El cuarto, la elaboración de diagramas polínicos. Y el quinto, que es el más lógico, pues la discusión, siempre que se pueda, de resultados en escala temporal y escala espacial, como dije antes. Lo más lógico en un yacimiento arqueológico siempre es intentar muestrear en un perfil vertical, en un perfil estratigráfico. Aquí tenéis, este es el yacimiento del Cerro a la Mesa, en Toledo. Tenéis un perfil abierto, limpio y un perfil muestreado. Siempre se muestrea de abajo a arriba para evitar contaminación o la caída de niveles superiores. La escala de detalle de muestreo pues depende un poco de los niveles arqueológicos, de las unidades estratigráficas que el arqueólogo haya definido, pero mientras más detalle de muestreo tengamos, más resolución de muestreo tengamos, pues mejor será la reconstrucción paleoambiental. Siempre, si es posible, aparte de hacer un muestreo palinológico, podemos hacer muestreos de otro tipo de proxy, en este caso carbones, pues mejor que mejor, porque podemos cotejar los resultados de uno y otro elemento. En algunos casos, como ocurre, por ejemplo, en la Mesa de Miranda, que es un castro-betón también del norte de Ávila, aquí no había perfiles estratigráficos potencialmente muestreables, entonces lo que se hizo, siguiendo los consejos del arqueólogo, pues fue muestrear en unidades estratigráficas específicas que nos definió. También podemos muestrear en muchos otros contextos sedimentarios de origen arqueológico, como puede ser, por ejemplo, en el interior de tumbas, de enterramientos. En este caso, la palinología nos puede ayudar a saber si hubo algún tipo de ofrenda floral junto al enterramiento. Podemos muestrear también en fondos de cabaña, en hogares, en silos. Lo que pasa es que los silos tienen un poco una problemática taxonómica bastante importante, porque normalmente nosotros el polen que estudiamos es del interior del silo, pero tú nunca sabes si esa tierra que está en el interior del silo corresponde al momento de uso de él o es una tierra que procede de momentos geológicos anteriores. También podemos muestrear y hacer análisis palinológicos en coprolitos. Los coprolitos son heces mineralizadas y fosilizadas, pueden ser humanas o no. Aquí la península ibérica, fundamentalmente en cuevas, son de la hiena manchada. Si son coprolitos humanos, pues nos pueden dar una idea de la paleodieta, de esas comunidades prehistóricas, también del paleoclima, de la paleovegetación, etc. También hemos muestreado pues tejidos en momias para saber un poco qué vegetales se utilizaron en el ungüento. Últimamente estamos trabajando en Egipto, en jardines funerarios, para saber un poco cuál era la ordenación de ese jardín y qué especies fueron cultivadas en el jardín. Nunca es fácil hacer ese tipo de interpretaciones espaciales, ¿eh? Pero los yacimientos arqueológicos a nivel paleoambiental tienen un problema. Imaginaros un perfil estratigráfico como este, con sus UEs, definidos por el arqueólogo,
en la que tenemos tres niveles arqueológicos, tres periodos cronoculturales: Paleolítico superior, Neolítico y Edad Media. Nosotros vamos a saber cuál es la paleovegetación o el paleopaisaje en el Paleolítico superior, en el Neolítico y en la Edad Media. Pero, por ejemplo, no podremos saber cuál fue el paleopaisaje en la Edad del Bronce, ni en el Calcolítico, ni siquiera en el Mesolítico. Si tenemos un paisaje documentado en el Neolítico, ¿el origen de este paisaje es del Neolítico o se originó antes, por ejemplo, en el Mesolítico? No lo sabemos, porque no tenemos niveles cronoculturales estudiados de ese nivel. Entonces, este es un gran problema de los yacimientos arqueológicos, que, por decirlo de alguna manera, son viñetas, son fotografías momentáneas de un estado temporal del paleopaisaje. Entonces, es una de las grandes limitaciones que tiene la arqueopainología, que son archivos sedimentarios, por regla general, discontinuos. ¿Qué hacer? Bueno, pues intentar llegar a trabajar en otro tipo de archivos paleoambientales que sean continuos, que no tengan este tipo de discontinuidad temporal. Esos archivos temporales pues son archivos sedimentarios no arqueológicos, evidentemente, y son muy variados. Nosotros hemos trabajado en lagos, como el lago Enol, en el norte, en marismas, en estuarios. También se pueden hacer estudios de polen en cores marinos, en sondeos en hielo. También se pueden estudiar espelotemas, como las estalactitas, las estalagmitas. El problema es que son prácticamente carbonato cálcico y el polen por encima de 8,9 de pH no se suele conservar, así que la conservación del polen en ese tipo de estructuras es muy complicada y arriesgada. Y yo básicamente he trabajado en turberas, que como digo aquí es el corazón salvador del palinólogo, porque sin ellas poco hubiera podido decir en mi investigación a lo largo del tiempo. ¿Qué son las turberas? Las turberas son humedales, pantanales, en los cuales el agua siempre están anegadas, no hay oxígeno en el sedimento, por lo tanto, al no haber oxígeno se producen condiciones de anaerobiosis y esto permite que todo tipo de resto vegetal o animal se conserve perfectamente. A nivel botánico son muy bonitas, ya podéis ver aquí las fotos. Bueno, estas son de Tierra del Fuego, porque tienen una flora muy particular, sobre todo plantas carnívoras, como la hierba del rocío, rosolí, que tenéis aquí. En algunos sitios se la llama termedales, porque cuando uno pisa encima de ellas parece que está como temblando. Y también se llaman trampales, porque no son poco las turberas. Aquí en la península ibérica son sobre todo de zonas de alta montaña y son de los sitios donde los animales van a beber en verano. Si recordáis, quizás os sonará más que turberas el término tierras movedizas, que antes había las películas. Bueno, pues no son poco los animales que caen en una turbera de estas y no salen, por eso también se llaman trampales. En la Sierra de Guadarrama se llaman así. De hecho, muchas de esas turberas, gracias a esas condiciones de anaerobiosis, bueno, pues se conservan. En este caso es un bebé de mamut. En Dinamarca, por ejemplo, el famoso hombre de Grauwald. Hay varios hombres de ese tipo que se conservan, etc. Entonces, bueno, pues imaginar que tenemos una turbera en mitad de un bosque y un poco el mismo proceso de antes. Pólenes que llegan a fecundar el gameto femenino, otros que caen y fosilizan en esa turbera según la turbera se va formando. Y al final lo que podemos hacer nosotros es hacer un sondeo en esa turbera y estudiar el contenido polínico a lo largo del tiempo. ¿Cómo hacemos los sondeos? Bueno, pues lo hacemos con este aparatejo que se llama sonda rusa, aunque en realidad es bielorrusa, que tiene esta forma de T. Podemos alargarla todo lo que queramos porque vamos profundizando en tramos de 50 en 50 centímetros hasta que llegamos a la roca madre, hasta que ya no tenemos más fuerza, porque todo esto es completamente manual. Y vamos sacando, como veis en la imagen de abajo a la derecha, esta especie de chorizo, nosotros le llamamos así, que son chorizos sedimentarios, que son básicamente de turba. Cuando no podemos utilizar la sonda rusa en otro tipo de humedales, pues utilizamos el típico camión hidráulico para pozos, que también nos saca este tipo de chorizos sedimentarios en los que podemos hacer estudios paleopalinológicos. Aquí tenéis, por ejemplo, un chorizo muy bonito. Esto era inicialmente un lago, por eso tenéis estos sedimentos grises, que son limos, y a partir de que ese lago se colmata y se convierte en una turbera, pues lo que tenéis ya es turba. Pues esto es lo que nosotros nos gusta encontrar, estos cambios sedimentarios, estas fases sedimentarias tan bonitas que además luego van acompañadas por cambios en el paleopaisaje. ¿Cómo muestreamos? Bueno, pues lo que hacemos es cortar el chorizo, como se corta en rodajas, normalmente en rodajas de 1 centímetro, podemos trabajar a escala subcentimétrica, pero no vale realmente la pena. La ventaja de la turba, de las turberas, es que es materia orgánica pura y por lo tanto podemos utilizarlas para hacer dataciones radiocarbónicas de carbono 14. No. Porque así no, ¿así me oís o no? Si queréis continúo, yo lo que me digáis. ¿Continúo? Bueno. Lo que pasa que os vais... Bueno, va. Venga, nos ha hecho caso. Entonces nosotros podemos tomar distintas porciones de turba a lo largo de todo
de todo el core sedimentario, las datamos por carbono 14, lo mandamos al laboratorio que consideremos, nos va a dar una serie de edades en edades calibradas, etcétera, y la ventaja de las turberas es que podemos hacer lo que se llaman modelos de edades profundidad. Aquí tenéis con los puntitos las dataciones radiocarbónicas de C14 que tenemos y nosotros en cualquier momento del testigo sedimentario en el que no tenemos una datación lo podemos llevar a ese modelo calibrado de edad-profundidad y podemos tener una edad estimada de la profundidad que queramos, de tal manera que todo el testigo sedimentario vamos a poder transformarlo en una edad cronológica. Posteriormente, estas muestras se someten a procesos químicos en laboratorio, no os voy a aburrir con esto, pues ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, sosa o potasa y luego un licor denso para separar el polen, etc. Al final nos queda un pequeño residuo como este que montamos en un porta y lo miramos al microscopio. También utilizamos una colección de referencia que tenemos en nuestro laboratorio para ayudarnos a identificar los pólenes, así como atlas, etc. Esto no os aburro. Y esto es una muestra fósil. Antes os he enseñado fotos individuales de distintos tipos de pólenes. Esto es lo que nos encontramos cuando miramos al microscopio una muestra fósil, ya sea de una turbera o un yacimiento arqueológico. Y que lo que nos toca es, uno por uno, ir identificando cada uno de estos pólenes. Artemisia, Pinus silvestris, otra Artemisia, una Quenopodiacea, una Cichoroidea. Pues así vamos contando. Para la identificación lo que hacemos normalmente es ir leyendo los portas al microscopio óptico en líneas longitudinales, identificando cada uno de los pólenes. Como digo, aquí tenéis una fotografía de la colección de referencia que tenemos por familias botánicas en nuestro laboratorio y luego nos servimos también de atlas específicos con fotografías, con claves dicotómicas, etc. Al final, los datos los representamos así. En el caso de los yacimientos arqueológicos, como hemos visto que son archivos discontinuos, utilizamos histogramas en los que tenemos las distintas muestras ordenadas cronológicamente. Yo sigo de la más antigua a la más moderna y aquí ordenados todos los taxones, todas las especies vegetales que hemos ido identificando, árboles, arbustos, herbáceas, etc. En el caso de las turberas o cualquier otro tipo de contexto sedimentario que sean archivos continuos, no utilizamos histogramas, sino un diagrama palinológico, y es lo mismo. Como veis aquí, pues las muestras las ordenamos desde la parte más antigua del chorizo a la más moderna, con una escala temporal, gracias a esas dataciones radiocarbónicas y ese modelo de edad profundidad que hemos establecido, y luego aquí tenemos representado cómo varía porcentualmente a lo largo del tiempo cada planta. Quercus subers es el alcornoque, Quercus iles es la encina. Pues podemos ver que la encina que vea mucho, de repente baja, vuelve a subir, baja, y lo que hacemos luego es ir comparando cómo varía cada taxón vegetal a lo largo del tiempo en referencia a los demás. Y me diréis, bueno, sí, pero antes has dicho que hay unos pólenes que tienen dispersión anemófila y otros zoófila, y tú cómo interpretas a nivel paleoambiental un 10% de polen de encina o un 10% de polen de pino. ¿Eso cómo eres capaz de saber si eso representa un bosque o dos encinas sueltas en mitad del bosque, en mitad del campo? Bueno, pues para eso nos servimos de lo que llamamos lluvia polínica actual. Lo que hacemos es recoger cepellones de musgos, que son captadores naturales del polen, en distintos tipos de ecosistemas. Imaginaros que cogemos un cepellón de musgo en el interior de un encinar denso como este de Monte de Toledo, que tiene jaras, que tiene peonías, que tiene mucho matorral. Pues si estudiamos el contenido polínico de ese cepellón de musgo obtenido en este encinar, vamos a ver que el porcentaje de polen de encina es superior al 50% y que vamos a tener pólenes, además, de muchos arbustos mediterráneos y no vamos a tener evidencia ninguna de ganadería. Si, en cambio, tenemos una muestra de lluvia polínica actual en el seno de un encinar, de una dehesa de encinas, por ejemplo, vemos que el porcentaje de encina ya es muy inferior, del orden del 15-20%. No vamos a tener arbustos, porque por regla general en la dehesa no hay arbustos, y en cambio vamos a tener muchos de esos hongos coprófilos relacionados con el exceso de pastoreo que se suele producir en los ecosistemas de dehesa. Hemos llevado estudios de este tipo, por ejemplo, para diferenciar los encinares en la Comunidad de Madrid. Se suelen hacer distintos análisis estadísticos. El primero suele ser un análisis de clúster jerárquico. Y, por ejemplo, gracias al estudio de lluvia polínica actual, podemos diferenciar a nivel polínico los paisajes deforestados de los paisajes forestales, y dentro de los paisajes deforestados pues podemos separar muy bien las dehesas de aquellas zonas que son realmente solamente pastos. Y dentro de los paisajes forestales pues podemos diferenciar los encinares silíceos madrileños, que son los que están en la zona occidental, de los encinares basófilos, que son los que están en la zona oriental, Arganda, Rivas, hacia Madrid y por ahí. También luego a posteriori se hace un análisis de componentes principales que nos da
también la misma segregación, pero no os aburriré con esto. Hicimos un estudio similar en la Sierra de Gúdar, que en Teruel es una sierra muy particular porque es la única sierra a nivel peninsular que tiene las 7 especies de pinos que se conocen en la península ibérica. Entonces hicimos un transecto de lluvia polinínica de norte a sur. Los pinos son un poco particulares, aquí tenéis su morfología. Y bueno, pues lo mismo, hicimos un análisis de clúster jerárquico y pudimos ver que a nivel palinológico, aunque la especie sea un pino, pues podemos diferenciar cada pinar independientemente unos de otros. Y luego, bueno, pues el análisis de componentes principales fue todavía más significativo. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bueno, pues esto es un estudio que hicimos en Ávila. Tenemos en circulitos las muestras de lluvia polínica de distintos tipos de ecosistemas, pinares, robledales, encinares, y lo que hacemos es luego trasladar a este análisis estadístico las muestras fósiles, en este caso una turbera, de tal manera que nosotros podemos decir que estas de aquí, que corresponden a una profundidad y a un periodo de tiempo concreto, pues en este momento había un ecosistema que correspondía a un pinar de pino albar. Esta de aquí, porque había un pinar de pino resinero. Y esta de aquí correspondía a un momento en el que el paisaje estaba dominado por un robledal. Este tipo de estudios, un poco mezclando la lluvia pónica actual con el polen fósil, nos permite ser mucho más finos a la hora de reconstruir el paleopaisaje. Pero esto no todo el mundo lo hace, ¿vale? Bueno, se ha hablado de paleopalinología, pero realmente, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, pues la paleopalinología tiene implicaciones en arqueología y antropología, en estudios de cambio climático, en estudios sobre el patrimonio natural y cultural, de evolución ecosistémica, de desarrollo sostenible y también en la historia de algunas especies forestales. Y ahora, si me permitís, pues voy a daros ejemplos de todo esto, digo 33 años de resumen, quizás alguno más, de trabajos básicamente de mi grupo de investigación. Empezaré, como dije al principio, hace 3 millones de años. Y de qué manera la paleopalinología puede ayudarnos a discernir o a entender la arqueología de los primeros homínidos, vinculada evidentemente al proceso de hominización. La palinología nos ha mostrado que hace 3 millones de años hubo un cambio climático brutal que provocó que el paisaje entonces dominante, que era un bosque tropical, se transformara en un paisaje de sabana. ¿Qué supone esto? Bueno, este tipo de cambio climático estuvo relacionado con los determinados ciclos de Milankovitch. Estos ciclos, ¿me oís bien ahí? Vale. Estos ciclos de Milankovitch están relacionados con la excentricidad de la Tierra, es decir, la elíptica que sigue la Tierra alrededor del Sol no ha sido siempre igual, con la oblicuidad del polo, es decir, el polo norte-sur que pasa por la Tierra no siempre tiene la misma oblicuidad que tiene ahora, y con la precisión de los equinoccios. Esto da lugar a una serie de ciclos climáticos, con los años los tenéis aquí, tampoco es necesario introducir más precisión en esto, pero son básicamente este ciclo de Milankovitch los que dan lugar a esas fases glaciares e interglaciares que también conocemos. Bueno, pues evidentemente ese cambio climático brutal que provocó el paso de un ecosistema tropical, un ecosistema de sabana, pues lo podemos relacionar con la adquisición del bipedalismo. Evidentemente, esos monos que vivían en los árboles, cuando el ecosistema se transformó en una sabana, tuvieron que bajar de los árboles y se tuvieron que poner de pie, no solamente para captar mejor alimento, sino sobre todo para defenderse de los potenciales predadores. Otro tema apasionante en el que la paleontología ha dado mucha información es la extinción de los neandertales. Sobre la extinción de los neandertales, como bien sabéis, hay multitud de teorías, competencia con el Homo sapiens, sus incapacidades cognitivas, su inhabilidad para la caza, aunque esto está ya sobradamente demostrado que no es así. Lo cierto es, como nos demuestra el registro arqueológico, que los neandertales comienzan a desaparecer de la península ibérica hace aproximadamente unos 35.000 años. Los más modernos, según las fechas que a día de hoy tenemos, desaparecerían en el sur de la península ibérica, en Gibraltar, en Goran, la cueva de Goran, hace unos 28.000 años, pero todavía no queda claro, por muchos trabajos científicos que leáis, el cómo y por qué desaparecieron los neandertales. En este sentido, ya hace unos 15 años aproximadamente, apareció una hipótesis paleoclimática, para explicar la desaparición de los neandertales. Es verdad que fue una hipótesis muy interesante, atractiva, a la vez que provocativa, luego os explicaré el porqué, que indica que un cambio climático abrupto fue una de las principales razones que provocó la desaparición de los neandertales. Es cierto, no obstante, que el declive de los neandertales pues, coincide temporalmente en el tiempo en la península ibérica con el advenimiento de unas condiciones climáticas cada vez más frías, que están relacionadas con el último periodo glaciar. Y entonces esto nos llevaría a preguntarnos ¿dónde sobrevivieron los últimos neandertales y por qué sobrevivieron ahí? Bueno, si vemos el mapa peninsular de las últimas poblaciones neandertales conocidas por el carbono 14, vemos que todas ellas están en el sur de la península ibérica, Zafarraya en Málaga, creo que es, Carihuela en Granada, Cueva Negra y Cabezo Gordo en Murcia, Bajondillo en Málaga y Goran en Gibraltar.
Todas estas cuevas a día de hoy se sitúan en lo que conocemos como piso bioclimático termomediterráneo, es decir, el más cálido y térmico de todos los pisos bioclimáticos a nivel peninsular. Si vemos, por ejemplo, el diagrama palinológico de Bajondillo, los niveles inferiores, estos dos, corresponden a niveles neandertales, y podéis ver cómo la vegetación por entonces, en esta cueva termomediterránea del sur español, pues tenía encinares, tenía bosques mesófilos, alisedas, tilledas, etcétera. Tenía incluso muchos elementos típicos de ambientes húmedos, es decir, era un clima cálido y húmedo, aun siendo neandertales. Sin embargo, el nivel posterior, que ya no es neandertal, que es postneandertal, tenemos elementos estépicos que nos están indicando un cambio brutal de la vegetación del paleopaisaje entre los últimos neandertales del sur de la península ibérica y la fase inmediatamente posterior. Luego, el cambio climático puede ser una de las razones que efectivamente explicaría la desaparición de neandertales, al menos en el sur de la península ibérica. Lo mismo ocurre con el análisis palinológico de la cueva de la Sima de las Palomas, en Murcia. Aquí todos los niveles que tenéis son niveles neandertales, y en particular os marco aquí en amarillo toda una serie de taxones: Filirea, no llego a leerlo bien, Cistus, Olea, Periploca, Huitania, Maitenus, no os aburriré con esto. Todos estos son elementos florísticos norteafricanos que están presentes en el sur de la península ibérica en época neandertal, indicándonos que en esta ocupación, la última ocupación neandertal de esta cueva murciana, el clima era bastante térmico y bastante húmedo. Es decir, la capacidad de explotación del medio ambiente de los neandertales en esta cueva era bastante amplio. En definitiva, todas estas zonas del sur peninsular fueron refugio no solamente para los últimos neandertales, sino para la flora y para la vegetación. Los neandertales, como dije antes, sobrevivieron hasta hace unos 30.000 años en el sur de la península ibérica gracias a esas condiciones más templadas y más húmedas, mientras que en el resto de la península ibérica, en el resto de Europa, pues ya estaba plenamente glacial. ¿Qué acabó con los neandertales? Bueno, pues posiblemente un evento particularmente muy árido y muy frío, relacionado con lo que se llaman eventos Enrich, con condiciones muy inhóspitas que hicieron que todos esos ecosistemas antes explotados por los neandertales dejaron de ser explotables. Pues seguramente no fueron capaces de adaptarse, de mostrar adaptación, no fueron resilientes, hubo una falta de recursos, sin olvidar, por supuesto, la endogamia, porque eran poblaciones a nivel poblacional muy pequeñas. Nosotros, sin embargo, también hemos estudiado algunos yacimientos neandertales en el interior peninsular, en la meseta norte. Como bien sabéis, siempre se ha considerado esta zona como un vacío, una zona marginal. Aquí no había nada ni en época neandertal ni en época del Paleolítico superior. Sin embargo, bueno, pues yacimientos de Burgos, de Madrid, de Segovia, de Guajala, alguno de Cuenca que estamos trabajando ahora, demuestran justamente todo lo contrario. De hecho, en este yacimiento de Los Casales, en Guadalajara, tenéis toda una ocupación neandertal, con condiciones, en principio, templadas húmedas. Tenéis aquí estos picos de un 20% de roble, quiere decir que era un bosque mesófilo bastante importante. Sin embargo, bueno, pues las condiciones luego cambiaron y ya se hicieron más continentales. Los robles no desaparecieron, pero fueron minoritarios frente al desarrollo de pinares de alta montaña más continentales. Pero aún así, bajo estas condiciones del interior peninsular, hubo ocupación neandertal. Pasando ya a los últimos 11.200 o 11.400 años de la historia geológica de nuestro planeta, lo que conocemos como el Holoceno, ha habido numerosos factores de cambio climático. La variación de la energía procedente del Sol, el efecto invernadero, la actividad solar, la actividad volcánica, factores astronómicos como los que hemos visto antes y, por supuesto, la actividad humana, la antropización de los ecosistemas. De todos los cambios climáticos del Holoceno que podemos citar como importantes durante la prehistoria, yo me quedo con tres. Uno en el Holoceno inicial, que es el que conocemos en la bibliografía como el evento 8200, CalVP en edades calibradas antes del presente. Otro, el 4200, también en fechas calibradas, y otro 2800. Lo curioso de todo esto es que el evento 8200 coincide, grosso modo, con la transición mesolítico-neolítico, el 4200 con la transición calcolítico-edad del bronce y el 2800 con la transición de la edad del bronce y la edad del hierro. Sin intentar ser determinista, luego os diré por qué, es curioso, ¿no?, que tres grandes cambios climáticos abruptos en la prehistoria coinciden con tres grandes transiciones culturales. Esto, por lo menos, espero que os haga pensar. En referencia a este tipo de estas cuestiones de cambio climático, lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar es que los cambios climáticos que os he citado son locales o son globales. ¿Qué impacto tuvieron estos cambios climáticos sobre los ecosistemas y sobre las sociedades humanas del pasado? ¿Cuál fue la respuesta de estas sociedades a los cambios climáticos? Si se produjeron o no colapsos culturales. ¿De qué manera se alteraron las bases paleoeconómicas? Si hubo un cese de la agricultura, si hubo un cese de la ganadería.
si las sociedades humanas fueron resilientes o no, y cómo los cambios climáticos se relacionan además con factores de complejidad social, obviando el determinismo climático. ¿Por qué os digo esto? En referencia a las teorías sobre cultura y medio ambiente, en esas interacciones entre las sociedades y los ecosistemas, interacciones socioecosistémicas, hay básicamente 3 tipos de teoría. La primera, el determinismo cultural, que dice que la cultura por sí sola determina la cultura y que el cambio climático no tiene nada que decir. La segunda, el determinismo ambiental, que viene básicamente a decir que las culturas humanas están determinadas sí o sí, es decir, únicamente por el medio ambiente, por el cambio climático, por la climatología. Normalmente a los paleoecólogos siempre nos han otorgado que nosotros opinamos así, que somos deterministas ambientales, pero para nada. Nosotros nos posicionamos más bien en una teoría posibilista que básicamente dice que el medio ambiente, el clima, los cambios climáticos influyen en el rango de posibles elecciones. Todo depende al final de la complejidad social y del periodo cronocultural que estemos considerando. El primero de los eventos climáticos abruptos del Holoceno que antes cité es el evento 8200 Cal-BP, en edades calibradas antes de Cristo, las tenéis ahí, sea 6400, 6100. Es un cambio climático a nivel global, es decir, planetario, se detecta en todo el planeta y se detecta por una bajada en el nivel del isótopo 18 del oxígeno en muchos sondeos marinos y de hielo en Groenlandia. Es un evento enormemente frío y además bastante árido también en casi todo el planeta. Aquí veis un mapa de las anomalías en todo el planeta y podéis ver que en algunas zonas durante este evento pues, la temperatura bajó hasta 5 grados, en otras menos. Incluso en el hemisferio sur también se tuvo influencia este evento climático. Este evento climático se produjo por la fusión de los casquetes polares de Groenlandia, lo que dio lugar a una corriente fría en el Atlántico Norte que influyó en toda Europa Occidental, pero también en América del Norte y, en definitiva, en todo el planeta, dando lugar a un cambio climático, como dije antes, muy frío y básicamente muy frío y con temperaturas muy bajas y también bastante árido, aunque hay algunos autores que también relacionan este cambio climático con una disminución de la actividad solar. Lo interesante a nivel arqueológico y paleoambiental de este cambio climático es, como dijo Jean Guillain, es si se produjo una arritmia en el proceso de neolitización, de difusión del neolítico desde Oriente Próximo hasta Europa, como consecuencia de este evento climático abrupto. Aquí podéis ver las fechas estos son en fechas Cal-BC, de progreso del neolítico del Oriente Próximo, y podéis ver cómo el neolítico llega hasta prácticamente, esto sería la península báltica, si me confundo, 6.600, 6.400, pero incluso luego ya no tenemos noticias de ese neolítico hasta prácticamente medio milenio más tarde. Luego, de alguna manera, este cambio climático sí que influyó sobremanera en el progreso de la neolitización y por eso se produce lo que Jean Guillain decía un neolítico arrítmico, una difusión neolítico arrítmica. También aquí en la península ibérica se han hecho trabajos muy interesantes sobre este evento 8200, porque está relacionado sobre todo con fases, además, al ser un periodo muy árido, con fases en las que hay incendios naturales muy, muy importantes. De hecho, en todas las secuencias polínicas, aparte de polen, lo que detectamos son porcentajes o concentraciones muy elevadas de microcarbones que nos están indicando una fase árida, una fase fría, pero también una fase de incendios de fuegos naturales muy importante. Y hace unos buenos años, una colega del Instituto Perinámico de Ecología, Penélope González Samperiz, hizo un trabajo maravilloso relacionando este evento con los patrones de ocupación del Valle Medio del Ebro, utilizando el registro paleopaleológico como referencia. Y ve, por ejemplo, cómo en el Bajo Aragón, estos son dinámicas de poblamiento utilizando técnicas vallesianas de carbono 14. Se puede ver cómo en el Bajo Aragón hay un poblamiento anterior bastante importante al evento y a posteriori prácticamente disminuye. Aquí lo veis en todos los yacimientos, mientras que hay en otros sitios en los que no hay ocupación previa y lo que hay luego es, después del evento, una explosión. Más detalladamente, podéis ver en este mapa, que se ve bien, sí, podéis ver como antes del evento hay ocupación bastante importante en el norte del Ebro, en los Pirineos y en todo el Bajo Aragón. En cambio, durante el evento abrupto del 8200, pues en el Valle Medio del Ebro, en el Bajo Aragón, pues no hay poblamiento alguno y después del evento se vuelve a ocupar. Luego, de alguna manera, este evento, que está muy bien datado y muy bien documentado paleológicamente, pues también en el registro arqueológico está claramente reflejado y no ha sido hasta hace unos años en que podemos encontrar referencias a este evento en la bibliografía arqueológica.
En referencia al impacto humano sobre ecosistemas, que también dije antes, uno de los parámetros que más han provocado cambios climáticos en la larga historia geológica de nuestro planeta. Vaya por Dios, el tabaco. Lo que nos interesa como paleoecólogos es delimitar los modelos, las dinámicas y la ritmicidad del proceso antrópico de los ecosistemas, básicamente desde el Neolítico en adelante, porque antes del Neolítico no encontramos evidencias claras de antropización. Y relacionar esa antropización con la variedad climática. Y a partir de ahí, discernir el papel jugado por la agricultura y la ganadería en la prehistoria y la protohistoria. Sin embargo, sí me gusta introducir siempre esta precisión porque la gente no siempre entiende bien qué es la antropización. La antropización es la transformación de los sistemas naturales por el hombre. Sí, muy fácil, vale, pero ¿esto qué significa a nivel paleoambiental? Hay que introducir un matiz. La antropización no es un evento, es un proceso que ocurre a lo largo del tiempo en escalas temporales y en escalas espaciales. Es la manipulación intencionada del ser humano del paisaje. Cuando el ser humano manipula el paisaje, a nivel paleoambiental, ¿qué encontramos? Pues muchos matices, una convergencia de señales. Tiene que haber, evidentemente, una disminución de la cobertura arbórea, del bosque. Tenemos que encontrar evidencias de erosión, evidencias de incendios intencionados por la presencia del ser humano. Incremento de plantas nitrófilas, luego veremos alguna foto, antrópicas y antropozógenas, es decir, incremento de aquellas plantas que están relacionadas con la presencia humana en el medio y de sus ganados. Presencia de polen de cereal, señales de eutrofización, la proliferación de jarales, de brezales, es decir, de todas aquellas arbustedas que normalmente son etapas degradativas del bosque. Esto es la antropización. Por eso quiero que entendáis que la antropización es un proceso, no solamente un evento. Nosotros, como palinólogos, utilizamos a nivel polínico lo que llamamos indicadores polínicos de antropización y cuando veis las fotos lo entenderéis. Todo lo que tenéis aquí, ¿a qué me estoy refiriendo? A los cardos, que son típicos de zonas cultivadas y luego abandonadas. Bueno, pues cuando encontramos estos pólenes en el registro fósil, estamos hablando de antropización. Este es el cardo corredor. Algunas margaritas también son indicadores de antropización en ambientes humanizados. Las amapolas, malas hierbas de cultivos, cuando las encontramos en el registro fósil, o la verdolaga que tenéis a la derecha, son indicadores polínicos de antropización. Hay otros que son también indicadores polínicos de antropización, pero en este caso de actividad pastoril, de presencia de ganado in situ en el entorno de una turbera o un yacimiento arqueológico. Aquí estaría el llantén, que seguramente todos conozcáis. Estarían las ortigas, ¿quién no conoce las ortigas? Con estos pelos unicelulares, que más vale no tocarla. Ortigas y llantenes son indicadores de pastoreo en el registro fósil palinológico. Los hongos coprófilos, antes os hablaba de ellos, aquí tenéis los hongos coprófilos viviendo en la caca, en la mierda. Y luego abajo, ¿cómo los vemos en el microscopio óptico? Bueno, pues cuando estos microfósiles no polínicos u hongos coprófilos los encontramos en el registro palinológico, podemos hablar de carga pastoral, de transhumancia, de transterminancia, etc. Y ahora, si me permitís, voy a poner un ejemplo de un diagrama palinológico y cómo se interpreta, para que veáis que luego no es tan complicado. Es el yacimiento de los Barruecos, en Cáceres. Las fechas que obtuvimos, de momento es la agricultura más antigua documentada en Extremadura y se documentó gracias al polen, gracias a la identificación de polen de cereal. ¿Se ve bien? Sí, vale. Aquí tenéis un histograma palinológico, como es un yacimiento arqueológico, un archivo discontinuo, lo presentamos en forma de histograma. A la izquierda tenéis los distintos niveles arqueológicos en los que hemos trabajado, Neolítico antiguo, medio final, calcolítico campaniforme y bronce antiguo. ¿Qué vemos en el Neolítico antiguo? Pues veis que el porcentaje de Olea europaea es el acebuche, el olivo silvestre, es muy elevado, y el porcentaje de encina es de un orden del 20%. ¿Esto qué nos diría? Que por entonces había una de esas encinas densamente poblada de acebuche. Yo veo aquí menos que nada. Vale. También tenemos marcado en rojo Plantago lanceolata, el llantén y la ortiga. Tenemos el tipo 55, que es uno de esos hongos coprófilos, que quiere decir que estas comunidades del Neolítico antiguo de los Barruecos además eran ganaderas. Y aquí tenéis también que también identificamos polen de cereal, es decir, un Neolítico antiguo típico de comunidades agropastoriles. ¿Qué ocurre en el Neolítico medio? Bueno, la primera agricultura extremeña, el Neolítico antiguo, como dije, una economía mixta, agricultura y ganadera, con una población nómada. Ahora os explico por qué era nómada. ¿Qué ocurrió en el Neolítico medio? Como veis, el porcentaje de acebuche disminuye y prácticamente luego ya en el Calcolítico desaparece. La encina también empieza a bajar sus niveles. No obstante, seguimos documentando el llantén, ortiga y hongos coprófilos. Seguían siendo comunidades ganaderas.
encontramos ya evidencias de un hongo que es carbonícola, que nos está indicando que esas sociedades del Neolítico Medio y Neolítico Final utilizaban el fuego para deforestar y encinar y para deforestar y acebuchar. ¿Por qué? Porque tenían que cultivar cereales y crear pastos para su ganado. Sin embargo, a diferencia con el Neolítico Antiguo, lo que veis es que aumentan todas estas cositas de aquí, que son esos cardos que hemos visto antes. Es decir, es un ambiente mucho más antropoizado. ¿Por qué? Porque aquí ya no se trata de comunidades nómadas como en el Neolítico Antiguo, se trata de comunidades sedentarias. Entonces, para que os deis cuenta un poquito de hasta qué punto la paleontología ayuda a dar respuestas a este tipo de cuestiones. De hecho, en el Neolítico Medio es cuando nosotros hemos identificado el origen del paisaje de Edesa, un paisaje que siempre se ha relacionado o se le ha dado un origen romano, y a través de ese tipo de estudios demostramos que no, que es el Neolítico Medio. En cuanto a la agricultura y su percepción paleológica, también es un tema que hay que explicar bien. A veces nosotros no encontramos polen de cereal, es lo que llamamos evidencia negativa. Como decía mi buen amigo Juan Vicén, la ausencia de evidencia no implica evidencia de ausencia. Esto quiere decir que aunque no encontremos polen de cereal, no podemos decir que no hubo agricultura. ¿Por qué? Porque los cereales producen muy poco polen. El polen que producen además tiene 50.000, que es un polen muy grande, porque los cereales son autopolinizantes, se polinizan a sí mismos y por lo tanto además es que apenas lo dispersan. Por lo tanto, imaginaros un yacimiento arqueológico aquí, si el campo de cultivo está a 200 metros y nosotros estudiamos el yacimiento arqueológico, lo más probable es que no encontremos indicios de cereal. Eso no quiere decir que no hubiera agricultura, simplemente que no la hemos documentado. Lo bueno es la evidencia positiva, cuando encontramos polen de cereal en el registro fósil. Bueno, por cuestiones estadísticas se ha establecido un mínimo porcentaje de un 3-5% para decir que había agricultura in situ, lo cual lo hemos hecho a través de los estudios de lluvia polínica actual que antes os comenté. ¿Para qué nos ha servido ese tipo de estudios? Resumiendo, pues por ejemplo, gracias a la paleontología hemos podido determinar la primera agricultura en Aragón, la primera agricultura en Castilla-La Mancha, en el Dolmen de Azután, en los Castillejos, en algunos puntos del Pirineo Navarro, en la Cordillera Cantábrica, en Extremadura, comarcas en las que hasta el día de hoy no había datos carpológicos que nos hablaran de esa primera agricultura. Ha sido la paleontología la primera en poder discernir esta primera agricultura neolítica en el Neolítico Antiguo. La paleontología también nos ha ayudado a entender las relaciones entre el megalitismo y el paisaje, en cómo muchos de estos movimientos megalíticos tienen una relación con ambientes pastorales, ya sea como delimitadores de paso o de marcas territoriales. Nos ha ayudado, como dije antes, a establecer ese origen neolítico de la Edesa, concretamente el Neolítico Medio, no en época romana. Por lo menos las dehesas extremeñas y castellano-leonesas, castellano-manchegas, así son. Otro evento climático importante es el que, como dije antes, se produce la transición calcolítico-bronce, que es el evento 4200 Cal-BP, que en fechas Cal-BC pues sería la transición entre el tercer y el segundo milenio. También es un evento climático abrupto, en este caso de aridez extrema, mucho más árido que el anterior, que duró aproximadamente unos 300 años. También tiene escala global y su origen, como antes, se relaciona con cambios en la actividad solar, pero sobre todo con la colisión de un meteorito en Oriente Próximo. Lo curioso es que en estas fechas, en torno a 4200 Cal-BP, colapsan en todo el planeta numerosas sociedades complejas. El Imperio Acadio en el norte de Siria, sociedades mesopotámicas, sociedades complejas en Egipto, en Grecia, en Anatolia, en Israel, en la India, en Afganistán. Algo estuvo pasando, algo pasó aquí. A nivel peninsular se ha trabajado todavía muy poco, sorprendentemente, en este cambio climático. Yo he trabajado en el Valle Amblés, pongo esta foto un poco por Gonzalo, que sé que le gustará. En negro tenéis todos los yacimientos calcolíticos, es decir, previos al evento, entre la Sierra de Ávila y las Parameras. Como veis, todos están básicamente en el fondo de valle. La gente vive aquí, en los rebordes montañosos, y explotaba el fondo de valle, que era una zona rica, agrícola y ganadera. Sin embargo, llega el evento, este evento enormemente árido, y hace que toda esta zona del río Adaja deje de ser potencialmente explotable. ¿Qué hace la gente en el Bronce Antiguo? Pues emigra a los primeros rebordes montañosos de la Sierra de Ávila, menos a la Sierra de las Parameras, y todos los yacimientos del Bronce Antiguo ya no los encontramos como en el Calcolítico en el fondo de valle, sino arriba, a media montaña, y son comunidades básicamente ganaderas, no hay evidencia de agricultura todavía. También hemos estudiado la relación de este evento 4200 Cal-BP con la famosa cultura de las motillas, que quizás es el mejor ejemplo de la historiografía de la Edad del Bronce en La Mancha, como esta que tenéis aquí, que es la motilla del Azuer, un yacimiento arqueológico maravilloso que está en Ciudad Real. Aquí tenéis el diagrama paleontológico de la motilla del Azuer. Se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale.
A partir del polen también podemos hacer reconstrucciones paleoclimáticas en términos de precipitación y temperatura, y se puede ver cómo hace 4.200 años hay una disminución brutal de la precipitación, que además tiene una relación causal evidentemente con el paleopaisaje. Es en este momento, en el 4.200, cuando surgen las motillas, quizás porque es un momento de poca disponibilidad hídrica y se construye esta brutalidad de yacimiento arqueológico con un pozo que, si no recuerdo mal, tiene 36 metros para llegar al nivel freático y poder tener agua. Es el surgimiento de las motillas hace 4.200 años. Curiosamente, 3 siglos más tarde, vemos en la reconstrucción paleoclimática que se hace a través del polen cómo aumenta la precipitación. Bueno, pues es en estas fechas cuando se produce el ocaso de las motillas. Luego es muy evidente en el caso de las motillas, y particularmente la motilla de Azuer, esa vinculación entre su surgimiento y su desaparición con el evento climático abrupto del 4.200 KLBP. También hemos trabajado sobre este evento en la marisma de Doñana, en Sevilla, en la marisma de Hinojos, en el Parque Nacional de Doñana. Aquí también tenéis el diagrama, no quiero aburriros, pero en este caso es más interesante porque este evento climático abrupto del 4.200 además está relacionado con un potencial tsunami que ocurrió por entonces. La marisma se llenó de agua marina y de vegetación, por lo tanto, halófila, es decir, relacionada con una concentración superior de sal en superficie. Un trabajo que publicamos ya hace también unos poquitos años, al igual que presenté antes para el Bajo Aragón, mediante una suma de probabilidades bayesiana de fecha de carbono 14, se puede ver como en el suroeste, es que no veo nada, hay un aumento del poblamiento bastante importante, llega el evento 4.200 y decae brutalmente. En cambio, en el sureste, en Almería, Murcia, ocurre todo lo contrario. Por eso en este trabajo propusimos quizás un trasvase poblacional de esas poblaciones del Calcolítico final desde la zona suroeste, de Huelva, Sevilla, Cádiz, hacia la zona sureste, donde ya luego más tarde surgiría Alargar. La palinología también nos ha ayudado a explicar quizás las representaciones del arte rupestre, como ocurre en Campo Lameiro, en Pontevedra, su ubicación en un paisaje concreto y la visibilidad de este arte rupestre con respecto al paisaje circundante. Nos ha permitido comprender el paleopaisaje y la paleoeconomía de los castros abulenses. Yo soy de Ávila y, por lo tanto, trabajar en Ávila y sobre los castros siempre ha sido algo más que una pasión. Yo creo que ha sido quizás una emoción. Hemos trabajado en paisajes mineros como las Médulas, y en todo el Bierzo, en León, que como sabéis es una zona, un BIC y un monumento natural, es un paisaje cultural quizás de lo más significativo de la península ibérica, pero no el único. Aquí trabajamos en 2 yacimientos distintos, por un lado un castro prerromano y por otro lado un yacimiento romano. Queremos ver las diferencias entre la época romana y prerromana. Y por ejemplo, pues en el yacimiento prerromano, que era un castro, pues podemos ver, no quiero aburriros, simplemente con que la isla de abajo me basta, que el paisaje era un paisaje bastante deforestado, con un impacto humano muy alto y, bueno, pues tenemos evidencias de pastoreo, de agricultura y de ganadería. Y también que era una zona de refugio para el nogal y el castaño. Es decir, ya existía castaño en el Bierzo mucho antes de que llegaran los romanos. Los romanos luego promulgaron un poco su cultivo. Y en cambio en el yacimiento romano pues es que no cambia gran cosa. Es decir, hubo una continuidad, a pesar de ser un yacimiento metalúrgico, hubo una continuidad paisajística muy importante y una continuidad paleoeconómica también reseñable. Hemos trabajado en villas romanas, como la villa romana de Carranque, en Toledo, que es preciosa, que está en el río Guadarrama, cerquita de Madrid. Y aquí hemos podido diferenciar cómo en este yacimiento romano, en esta villa, se cultivaba la vid, se cultivaba también el olivo. Lo tenéis aquí, pero el porcentaje de olivo es muy pequeñito, en cambio el porcentaje de vid es bastante elevado. Esto nos llevó a decir que bueno, también encontramos polen de cereal, por supuesto, la típica tríada romana de vino, cereal y aceite. Pero era una villa más versada hacia la avicultura. En cambio, la villa romana de Saucedo, que está en Toledo, está cerca de Talavera de la Reina. Aquí también encontramos pues, la misma tríada romana, pero como veis, en diferencia del anterior, los porcentajes de olivos son bastante más elevados y de hecho no encontramos vid. Luego nos llevó a pensar que una villa más versada hacia la olicultura, sobre todo en el periodo bajo imperial. ¿Qué interés tienen estos estudios paleoambientales en las villas romanas? Pues no solamente reconstruir las bases paleoeconómicas y el paleopaisaje, también intentar entender las particularidades intrínsecas, como hemos visto, de cada una de estas villas. Y sobre todo, pues intentar diferenciar lo que es la par rústica, es decir, la parte productiva de estas villas romanas, de lo que es la pars urbana, la zona residencial.
La palinología también nos ha dado pistas últimamente sobre la peste negra, la famosa pandemia que asoló toda Europa y el norte de África a mediados del siglo XIV. Nosotros publicamos en una de las revistas del grupo Nature hace ya unos años, no muchos años, un trabajo centrado en el registro polínico de toda Eurasia, y creo que algunos también tenemos algunos registros en el norte de África y las Islas Británicas sobre la peste negra. Partimos evidentemente de una premisa. En aquellas zonas que estuvieron muy afectadas por la peste negra, supuestamente se produjo un descenso poblacional importante. ¿Esto cómo se traduce a nivel paleoambiental? Bueno, pues tendríamos que dejar de encontrar evidencias de agricultura y evidencias de pastoreo, evidentemente. Al haber un menor impacto humano, porque murió mucha gente, los bosques se recuperaron. En aquellas zonas no afectadas por la peste negra o muy poco afectadas, todo lo contrario, el bosque siguió deforestándose aún más y tendríamos que encontrar evidencias de agricultura y de ganadería. Bueno, pues esto nos llevó a presentar el siguiente mapa, en el cual, a partir del registro palinológico, vimos cómo hay zonas en las que hubo un impacto humano, un impacto muy grande de la peste negra, todas las que tenéis en verde, y otras en rosa, otras en rosa en las que el impacto de la peste negra fue bastante escaso. Yo he trabajado, como soy de Ávila, no me quedaba otro remedio, porque así me obligaba mi abuela, en la Sierra de Gredos, en el Valle del Tietar, que es la vertiente meridional de la Sierra de Gredos, sobre la incidencia de la peste negra a nivel paleoambiental. Aquí tenéis un mapa de la Sierra de Gredos con los asentamientos que había antes de la peste negra. Como veis, son 8, y a través de inferencias poblacionales es que no sumaban en total ni 500 personas en todo el Valle del Tietar. Estamos hablando de casi 150 kilómetros de desarrollo longitudinal este-oeste. El registro paleoambiental nos demuestra en este momento un bosque bastante bien desarrollado, con evidencias de agricultura y ganadería. ¿Qué ocurre después de la peste negra? Pues que se dispara el poblamiento y surgen villas y aldeas por todos los lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno estudia la peste negra a nivel paleoambiental, o a cualquier nivel incluso, tiene que tener muy claro dónde va a estudiar y cuáles son las circunstancias de ese sitio. En la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila en particular, la peste negra afectó muy poquito al ambiente rural. Afectó sobre todo a las grandes ciudades. De hecho, la gente de las grandes ciudades lo que hizo fue emigrar a estos ambientes rurales, y por eso surgen tantas aldeas a posteriori de la peste negra. Hace ya el año pasado, aunque lo hice hace 2 años, hice un estudio que me encantó, que nunca nadie había hecho y fue algo sumamente curioso, que fue estudiar el polen contenido en ostras fósiles de cronología romana. Y diréis, ¿esto para qué sirve? Pues sirvió para muchísimas cosas. Estudiamos distintos yacimientos de todo el Golfo de Cádiz, de todo el estrecho de Gibraltar, incluyendo algunos en el norte de África, y esto nos permitió delimitar si esas ostras procedían de zonas de pesquería, es decir, de zonas de ostricultura, que se cultivaban las ostras in situ, o si esas ostras habían sido recolectadas en estado silvestre. La palinología también nos ha servido para estudiar la historia fitogeográfica de especies forestales, determinar si algunas especies son autóctonas alóctonas, si han sido cultivadas o no, cuándo se introdujeron los cultivos, el carácter relicto de algunas especies forestales, fundamentalmente hay árboles y la necesidad de protección que tienen. Por ejemplo, esta es una foto de mi pueblo, el Valle del Tietar, la Vantera. Todo lo que veis ahora ya no existe, se quemó hace 2 años. Un estudio que hicimos aquí nos permitió demostrar el carácter autóctono del pino resinero, Pinus pinaster. Siempre se había dicho que era un pino plantado hace unas repoblaciones de principios del siglo XIX. Mentira, lleva aquí más de 3 milenios. Lo mismo con los pinos albares, los pinos serranos, que son los pinos que están en la Sierra de Guadarrama, en Navacerrada. Bueno, pues en Gredos también los había, pero fueron desapareciendo progresivamente, como demuestra esa secuencia polínica de serranillos, sobre todo a partir de la Edad Media, pues por la incidencia del fuego y de ese pastoreo excesivo después de la mesta. Bueno, con este no os aburriré porque esto es muy largo. También nos ayudó a entender, por ejemplo, esta es una secuencia palinológica de Navamuño, la Sierra de Béjar, que va desde el tardiglaciar hace 16.000 años hasta la actualidad. Bueno, pues en esta secuencia hemos encontrado evidencias de Carpinus betulus, el carpe. El carpe es una especie forestal que a día de hoy solo se encuentra en el Valle del Bidasoa y en algún Pirineo navarro. Bueno, pues hace 15.000 años estaba aquí en el centro de la península ibérica, en Béjar. También había Haya fagus silvática en la Sierra de Gredos, no solamente lo hay en el macizo de Guión, en todo el sistema central. Teníamos acebos, teníamos nogales, teníamos acebuches, teníamos castaños, todo esto en el tardiglaciar. Es decir, todas estas especies ya existían mucho antes de que llegaran los romanos. Hemos trabajado en el famoso Castelar del Tiemblo, en Ávila. Este es el abuelo,
800 años le aguardan. Aquí también hemos podido demostrar, por un análisis de una turbera en este castañar del Tiemblo, cómo este castañar, Castañar sativa es el castaño, veis, tiene más de 3.000 años de antigüedad. El castaño no lo trajeron los romanos. En el sur de Gredos estaba ya hace 3 milenios. Lo mismo hemos hecho con algunos abedulares en el Parque Nacional de Cabañeros. Siempre se había dicho que un abedular, el abedular de la Ventilla, era un abedular que estaba plantado a mediados del siglo XX. Pues no, señores. Este abedular ya estaba aquí, si no recuerdo mal, la fecha que sale ahí, 6.000 años, efectivamente. 6.000 años. En definitiva, la historia paleogeográfica se ve sobre todo reflejada con los hayedos. Aquí tenéis un hayedo, que es el hayedo de la selva de Irate, en Navarra. Cualquiera diría que esto lleva toda la vida con nosotros. Pues no, cuando uno ve el registro palinológico, se da cuenta que el haya empieza a prosperar, sobre todo en el Pirineo, pero también ocurre en la cordillera cantábrica, incluso en el sistema ibérico septentrional, hace 4.500 años aproximadamente, en el Neolítico Medio. Cuando el hombre empieza a deforestar, el haya en sus etapas iniciales es una especie de heliófila, necesita sol y empieza a progresar y constituye bosque. Bueno, pues esos hayedos tan bonitos que tenemos aquí, como el de Irati, son naturales, sí, pero no tanto como nos gustaría pensar a los botánicos. En definitiva, tenemos un planeta maravilloso, lleno de bosques por todos sitios, pero como dije al principio, ninguno es virginal. Ya no existen selvas virginales en nuestro planeta, todos son paisajes culturales, como estas choperas del río Arlanzón. La clave de la conservación de todos estos ecosistemas que hemos ido alterando milenio tras milenio es posiblemente, sobre todo en Gredos, el mantenimiento de tradiciones como ha sido la transhumancia y la transterminancia a través de puertos de montaña. ¿Qué deciros de Doñana y la explotación de sus acuíferos que continúa año tras año por muy parque nacional que sea, por muy el humedal más importante de toda Europa occidental que sea? El registro paleoambiental, como os he mostrado antes, demuestra que estuvo afectado por cambios climáticos, pero el ecosistema fue resiliente. Pero si seguimos así, al final Doñana dejará de ser Doñana, ¿no? Desaparecerá. Tenemos una naturaleza maravillosa, no solo a nivel botánico, yo soy botánico, también a nivel faunístico. A veces las relaciones entre los seres vivos, entre los cuales no me incluyo y no se incluye a ninguno de vosotros, son de amistad, como las que tenéis aquí, de hermandad, de amor, de cariño, de afecto. Yo personalmente, cuando me toca enfrentar la mirada de este mono japonés o estos pequeños lemures, no sé qué hacer con esos ojos, no sé qué decirles, sinceramente. Quizás lo más fácil es hacer lo que hacen muchas personas, y no quiero entrar en disquisiciones políticas con la que tenemos encima ahora mismo, pero lo más fácil es hacer lo que hace esta lechuza. Me meto en un tronco de un árbol, me escondo y espero que escampe. Seguramente es lo que hacemos casi todos, pero al fin y al cabo, lo dije al principio, el paisaje es una construcción humana. Nos hemos convertido en esto, desde los primeros homínidos de los que os hablé hace 3 millones de años, a día de hoy somos un código de barras absoluto. No entendemos nada sin el teléfono móvil, sin la televisión, sin el capitalismo, sin la globalización. ¿Y quién le dice a este mono y a estos ojos que somos esto y no esto? Como dije antes, las relaciones a la naturaleza suelen ser de amistad. Yo no sé si este colibrí y esta serpiente arborícola están diciendo hola, buenos días, o ven aquí que te como. No lo sé. Pero son relaciones de iguales. Y la relación que los seres humanos establecemos con la naturaleza a día de hoy no son de iguales. En el pasado sí, o por lo menos lo intentábamos. Y por ello esta serpiente plana de Indonesia, más que gritar, se está riendo de nosotros sin ninguna duda. Por eso pongo esta foto aquí, porque me encanta la risa que tiene. Y cuando nos pasamos, pues pasa esto. Esto creo que es el Katrina. Esto es lo que ocurrió en Gran Canaria. Y no he querido poner fotos de Valencia, pero todos sois conscientes porque lo podéis ver esta tarde en la tele. Pero a veces, más que nos pese, pues tenemos que parar. Y tenemos que parar cuanto antes porque la naturaleza nos lo pide, porque no tenemos más remedio. Porque el planeta está en nuestras manos aunque no queramos verlo, o aunque lo veamos y no queramos hacer nada, o aunque lo veamos y no queramos hacer nada y seguimos sin hacer nada. Y quizás lo más sencillo, lo que todos deberíamos hacer es, como hacen estas cebras, mirar el retrovisor, mirar para atrás y mirar lo que mi abuela, nuestros abuelos, las sociedades prehistóricas hacían con el medio ambiente, la explotaban, pero no explotaban los recursos porque sabían que si explotaban los recursos hasta el fin se quedaban sin nada, dejaban de ser resilientes y perecían. Porque gran parte de los colapsos culturales se explican por cambios climáticos abruptos, como algunos que os he enseñado, pero otro por una mal gestión de los recursos.
En fin, tenemos un planeta maravilloso en todos los sentidos, Podría poner cientos de paisajes como este. No me gusta esta foto, y perdonad porque es un micromachismo absoluto. Yo no la veo como una prueba, pero sí la veo como una prueba del cambio climático, relacionado también con un periodo de complejidad social como es el trasvase del siglo XVIII a la actualidad. Pero perdonad porque me parece un micromachismo un poco desenfrenado, pero necesitaba ponerla. En fin, a los paleoecólogos, a los paleobiólogos, hay gente que nos llaman los detectives de la prehistoria. No sé muy bien por qué. Quizás porque somos... Alguien me ha dicho que sois el CSI de la arqueología. Bueno, en mi caso, como yo trabajo en el CSIC, aunque sea por una concordancia de acrónimos, pues vale, pero no es así. En cualquier caso, yo sería, o nosotros seríamos un CSI imaginario, porque reconstruimos lo que no vemos, reconstruimos evidencias empíricas, el registro polínico. Ya me gustaría a mí irme 15.000 años atrás y poder ver el paisaje que había, pero no puedo. Solo tengo la evidencia científica que me da el polen y me dan esos hongos coprófilos de los que antes os hablé. Pero mi trabajo, a pesar de todo, es un trabajo muy, muy estimulante, de verdad que sí. Porque por una parte tengo el rigor científico, la objetividad que me da el dato polínico, pero por otra parte, quieras o no, hay una parte de imaginación, de subjetividad. Cuando uno interpreta un paisaje, siente algo de emoción, y cuando trabajas más en tu tierra, con más razón. Muchas gracias. Gracias, muy interesante la presentación. Yo creía que ibas a hablar más de algún ejemplo de colapso sociocultural, me parece, socioeconómico. Vamos, porque yo he leído algo de eso, pero lo que yo he leído es bastante antiguo, ¿no? Se habla de los mayas, también se hablaba de Mesopotamia, incluso de Roma también se ha hablado. Entonces, no sé si de la isla de Pascua, que es otro ejemplo. Entonces, no sé si esa información que tengo está desfasada y se ha hecho nuevos hallazgos, o si es básicamente correcta. Sobre Mesopotamia, en referencia al evento 4200, hay información abundante y relativamente reciente. Sobre los mayas es un tema ya bastante trabajado y ya hay poco más que decir. Y de Pascua hay un grupo de la Universidad de Barcelona que está trabajando allí y hace unos años está en ese tema. Yo básicamente me he intentado centrar en la península ibérica porque pensé que si hablo de sitios que todos conocemos, como que iba a llamar más la atención, más que centrarme pues, en los mayas, en los aztecas o en la pequeña edad del hielo, por ejemplo, que es otro tema también apasionante para tratar, pero que he querido centrarme básicamente en la prehistoria.